A esta hora establecemos contacto directo con Fernando Dopazo, asesor de campañas electorales y gobiernos, así como consultor en comunicación estratégica. Señor Dopazo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo. ¿Qué tal? Buenas noches, Joel y Carlos, y a la televidencia de todo el continente. En su primer discurso, Mauricio Macri habla justamente de este cambio que va a impulsar y enlista lo que considera que son los principales puntos a enfrentar en este momento. Habla de pobreza, la lucha contra el narcotráfico y las relaciones con países latinoamericanos. ¿Es correcto este balance que hace esta primera propuesta que hace Mauricio Macri? A ver, creería a priori que sí, como primer discurso manda una señal muy continuadora de lo que estuvo planteando a lo largo de la campaña electoral. Obviamente esto habría que ver cómo se ve materializado a partir del 10 de diciembre y sobre todo el mismo 10 de diciembre cuando asuma la presidencia en el Congreso de la Nación, donde habitualmente los presidentes dan un discurso marcando su agenda específica de gobierno y ya los primeros indicios de medidas a plantear en materia de políticas públicas, cosa que en la campaña electoral nunca se planteó. Digamos, se habla de cambio, pero nunca se clarificó por dónde sería y cuáles serían las medidas concretas, que me parece que es lo que a partir de ahora va a empezar a demandar buena parte de la ciudadanía. Daniel Scioli dice: ojalá el cambio sea superador, y es uno de los titulares que en su sitio en internet está marcando el diario Clarín. ¿Cómo superar el cambio? ¿Qué conservar del modelo kirchnerista de estos 12 años de gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández? ¿Y qué cambiar? ¿Dónde estará ese balance para Mauricio Macri? A ver, ¿en qué continuar? Creo que a lo largo de los últimos 12 años ha habido dos elementos fundamentales. Por un lado, una serie de políticas inclusivas desde lo social, como puede ser la asignación universal por hijo, así como alguna ampliación de derechos, como la ley de matrimonio igualitario. Lo que entiendo y al menos los estudios de opinión pública reflejan eso, y gran parte de la campaña electoral estuvo basada en eso, lo que se pretende es un cambio de estilo, digamos. Sobre todo en particular los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner estuvieron muy basados en una forma, en un estilo político de confrontación, de una dialéctica de o se está con el gobierno o se está de la vereda enfrente, y creo que parte del cambio pasa por ahí. Ahora esto todo queda también en ver cómo se reconfigura el peronismo en la oposición a partir del 10 de diciembre. ¿Y qué Y cambios cuál se es van? el espacio de maniobra que se le da al nuevo gobierno de Mauricio Macri. ¿Y qué cambios se podrán observar o podríamos esperar, por ejemplo, de Argentina frente a Estados Unidos, a Venezuela, Brasil, Ecuador incluso, en materia económica, estos acuerdos internacionales o política de derechos humanos, democracia, etcétera? A ver, en términos de acuerdos económicos, en base a declaraciones del propio ingeniero Macri, uno debería esperar algún acercamiento a lo que puede ser en el continente Chile, Colombia, México, algo más cercano a la Alianza del Pacífico, un diálogo tal vez un poco más frontal con Brasil en el ámbito del Mercosur, y sí puede ser alguna, que de hecho ya lo planteó en el último debate presidencial, alguna advertencia o alguna queja hacia el gobierno de Venezuela, ¿sí? Ahora, luego de ese aspecto en materia de política internacional, uno creería que va a estar los primeros meses muy enfocados en la recuperación de cierta credibilidad en materia de las finanzas internacionales a la hora de acceder al crédito internacional. Ahora, dicen quienes siguen a Mauricio Macri, como la líder política Elisa Carrió, que siente que está viviendo un nuevo 1983, refiriéndose al final de la dictadura militar en Argentina. Y quienes son partidarios del kirchnerismo sienten que se vuelve al pasado, a las políticas del FMI y a esa sombra de unos años difíciles en la economía de la Argentina. Desde su punto de vista, ¿quién tiene la razón de esas posturas? A ver, y esto desde
desde la opinión que uno puede tener a partir de información de análisis de opinión pública. Diría que ninguno de los dos y que las dos son posiciones extremas muy propias de un debate político y una campaña que el mismo resultado electoral, con menos de 3 puntos de diferencia entre el ganador y el candidato oficialista, muestra, ¿no? Digamos, me da la sensación de que es muy difícil volver al pasado de la década del 90, ¿sí? A los 25 puntos de desempleo, como supo haber en la Argentina, pero también me parece una exageración los postulados de la exdiputada Carrió diciendo la salida del kirchnerismo es equivalente a la salida de uno de los gobiernos militares más denostados y sangrientos de la historia del continente. Muy bien, agradecemos a Fernando Odopazo, asesor de campañas electorales y gobiernos y consultor en comunicación estratégica, por habernos acompañado en el informativo. Muy buena noche. Muy buenas noches, gracias por todo.